Muy bien. Entonces pasemos al desarrollo de la explicación con respecto a la frase verbal. Ustedes desde la semana 9 han iniciado ya con el tema de sintaxis, ¿verdad? Han estudiado la frase nominal, su clasificación. También han estudiado las funciones de la frase nominal, funciones de sujeto, función de atributo, la función de objeto directo, etcétera. Y vieron que esa semana era un poco recargada de, bueno, en realidad son bastantes informaciones en una sola clase que da la impresión que el tema es complejo, pero no es así. Es simplemente porque ahí se le explicaba o de o y cuando todavía no estábamos con la información de los verbos. Ahora va a ser una gran oportunidad para entender qué era objeto directo, qué era indirecto, a qué se refería la función de atributo. Esas funciones de la frase nominal tenían que estar relacionadas con este tema, así que espero que se pueda consolidar mejor todo lo que se les ha explicado hasta el momento y cualquier duda, consulta que tengan sobre lo que voy a presentarles o de clases que estén relacionadas con esto, como la frase nominal, pues me escriben por el chat y gustosamente vamos a atenderlos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ahora sí, vamos a desarrollar la definición. ¿Cómo se reconoce una frase verbal? ¿Cuál es su característica de la frase? Toda frase presenta un núcleo. Si no hubiese el núcleo, no podríamos hablar de frase. Si el núcleo fuese un nombre o un pronombre, hemos dicho que se llama frase nominal. Pero si el núcleo es un verbo, es frase verbal y dependiendo de ese núcleo, vamos a poder clasificar en dos grupos. Cuando sea el núcleo un verbo copulativo, ¿cuáles son esos verbos? El verbo ser, estar, parecer, permanecer, yacer. Si el verbo es copulativo, va a tener un complemento llamado atributo. A ver, un ejemplo de esto. Ella es honesta. Ahí tenemos un verbo copulativo. Aparece el adjetivo como el atributo. Ahí está, primera condición, copulativo. Esto viene a ser el atributo y todo vendría a denominarse una frase verbal atributiva. Solamente reconociendo el verbo principal, nos vamos a dar cuenta que efectivamente se trata de esto. Hay solo dos clases, atributiva y predicativa. Todos los verbos que no sean copulativos, caminar, saltar, escribir, bailar, leer, postular, ingresar, son verbos predicativos. Y con estos verbos podemos hallar cualquiera de estos complementos. A ver, veamos un ejemplo donde aparezcan los complementos directos o circunstanciales. Compré pan temprano en la panadería. Puedo identificar que el verbo comprar es predicativo. Los complementos que va a presentar, ¿cuáles son? Compré algo. Esto será el objeto directo. Si digo en la panadería, tendré un circunstancial del lugar. Compré para mis padres, ese será el beneficiario, lo llamaré el objeto indirecto. Y temprano será el circunstancial de tiempo. Y todo esto se constituye en la frase verbal predicativa. Maricielo nos pregunta, ¿una perífrasis también puede ser verbo copulativo? Ajá, ¿cómo respondemos esa pregunta? Tengamos por aquí
una perífrasis. A ver, está dictando clases. ¿Ok? Está dictando clases. Y otra oración más debe ser cortés. Quiero explicar perífrasis, aunque todavía no llegamos a la presentación oficial, así que será algo breve. Lo amerita la pregunta. Una perífrasis es la unión de dos o más verbos que va a constar de un verbo auxiliar y un verbo principal, ¿sí? Los verbos auxiliares, como su nombre indica, auxilian, ayudan en la conjugación. Son los verbos que van a presentar el morfema amalgama. ¿Por qué? Porque los verbos principales no están conjugados, están en la forma de un verboide. Debe ser cortés. Acá tengo una perífrasis, Maricielo. Como hay dos verbos, nos vamos a fijar siempre. Ay, se nos fue. No hay problema. Por algo suceden las cosas. Aquí puede ser mejor. Debe ser cortés. Esta oración. Y la otra era, está dictando clases. Ok. Les decía que el verbo principal es el que nos interesa reconocer. Está formado por un verbo auxiliar, el verbo deber, y ser es el verbo copulativo. En la perífrasis tenemos un verbo copulativo. Ok. Entonces, todo esto debe ser cortés, pertenece a esta clasificación, a la frase verbal atributiva. Hasta ahí, Maricielo, tengo. ¿La perífrasis puede ser copulativo? No, la perífrasis no es que sea copulativo. La perífrasis es la unión de dos o más verbos donde puede estar el verbo copulativo como principal o podríamos tener otra forma donde pareciera que el verbo estar, pareciera, digo, en un contexto como él está contento, él está alegre, estar es copulativo, pero en la perífrasis está dictando clases, esa es la dictando es el verbo principal y este es el verbo auxiliar. Entonces yo no lo voy a ver como copulativo de ninguna manera, porque el verbo copulativo se caracteriza por conectar, por unir a un sujeto con su cualidad, a un sujeto con su característica. Entonces aquí el verbo dictar es el verbo principal. Dicta algo, dicta clases. Esto será su objeto directo. Como tiene objeto directo y el verbo dictar es el principal y el verbo estar, que no es copulativo, sino se constituye en un verbo auxiliar, me permite clasificar a toda esta frase verbal como una frase verbal predicativa. O sea que estoy en esto. Maricielo, aclaro un poco con respecto a tu duda. La perífrasis puede incluir un verbo copulativo, pero no es tal como se ha planteado, ¿no? Ok, hija, muy bien. A ver, esta introducción lo vamos a analizar en la siguiente presentación. Ahí está más amplio, van a ver los ejemplos donde se visualiza los dos tipos de frase verbal. Entonces, la primera pregunta será, ¿cómo voy a reconocer a una frase verbal? Fácil. Por su función. La función de la frase verbal es ser predicado. Todo lo que está de azulito es el sujeto. Si analizamos esta FN,
su hermano, este es el sujeto, y todo lo que está de rojito es el predicado. Y justamente esta estructura que está de color rojo es la frase verbal atributiva. ¿Cómo yo estoy segura que es así? Porque tengo como núcleo al verbo copulativo ser, que está conjugado en tiempo pasado. Su hermano fue, su hermano es, su hermano será presidente de este club. Así como puede estar un solo verbo, también podríamos hallar dos verbos, como por ejemplo, han sido. Este es el núcleo, pero cuando hay dos verbos, solamente tengo que guiarme del principal, sido. Este es el verbo ser en participio, lo que termina en ado, ido, cho, to, so. A eso se le llama participio. Muy bien. El verbo haber es auxiliar. Cumple el requisito para que sea frase verbal atributiva. Debe tener como núcleo a un verbo copulativo acompañado del atributo. Y candidatos es un atributo. Debe ser copulativo. Ahora, cambiemos la figura. Que el verbo ya no sea copulativo, que sea un verbo, a ver, predicativo. Todo lo que no está en la lista de los copulativos. Caminar, saltar, bailar, correr, jugar, dormir, estudiar. Todos los verbos predicativos. Pueden tener los complementos dependiendo qué verbo sea. Por ejemplo, comprar, este es el núcleo, este es el verbo transitivo y comprar implica algo. Objetos de artesanía. Ese será su OD. En cambio, si decimos Elsa ha sido felicitada, ya no aparece un solo verbo, sino que hay tres. El núcleo sí es uno solo, formado por tres verbos porque se trata de una perífrasis, pero el principal es felicitada. Haber y ser solo son auxiliares. ¿Y qué complemento tiene esto? Por los profesores, esto será el complemento agente, porque la oración está en voz pasiva. Bien, entonces los complementos que puedo reconocer depende única y exclusivamente qué verbo aparece. Si el verbo es intransitivo, yo puedo decir viajó a Loreto, viajó temprano, viajó con su jefe, viajó por motivos laborales, cualquier circunstancial. Válido. Y si no tiene ningún circunstancial, no importa. Por ejemplo, una oración como nació mi sobrino. Se entiende perfectamente. Acá hay una frase verbal y esta es el verbo nacer. Profesora, pero no tiene nada, ningún complemento, porque este verbo se entiende perfectamente, es el verbo intransitivo. ¿Listo? A ver, esto es frase verbal predicativa. Solito, ¿ah? Ya está. A ver, me preguntan, en las predicativas el núcleo del verbo debe ser no copulativo. Claro, ese no copulativo lo llamamos predicativo. Es un juego de palabras. Todo lo que no sea verbo copulativo se llaman predicativos. Muy bien, Mileva. Ya está. Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Se está entendiendo, chicos? La pregunta del millón. ¿Vamos bien? Espero que estemos así hasta el final. Ok. Ahora, ahí está. Parece un ejercicio. ¿Qué tal? ¿Les gusta salir a pizarra? Les voy a activar la pizarrita. Pero ¿cuál va a ser la tarea?
van a identificar si la frase es atributiva o predicativa. Al costadito, ordenadamente para que pueda evaluar su respuesta. Ok, chicos, a pizarra. Muy bien. Ahí está. Uy, qué colorido, muy bonito. Los felicito. Han hecho un trabajo impecable. Primero, han subrayado los verbos. ¿Qué tal si hubiesen subrayado toda la frase? Sería interesante para saber hasta dónde es la frase verbal. Ok, no tengo ningún reclamo. Como sé que algunos realizan la captura de pantalla, entonces voy a uniformizar, ahora sí, para que todos comprueben y tengan la respuesta oficial. A ver, lo primero, como me pide frase verbal, subrayo toditito como para ayudarme, ¿no? Y luego ubico el núcleo. Todo. Y mi núcleo es esto. Han comprado la perífrasis. Todo. Y los primos de Enrique sujeto fueron felicitados. Este es el núcleo, de los cuales el verbo principal es el que está al final. Comprar, felicitar, no hay perífrasis en la D, en la C sí había. Están descansando y el núcleo es todo esto. Ha sido, esta será el núcleo. Han interpretado hermosas melodías, el núcleo. Me pasé un poquito más. Muchachos, eso ayuda, profesora, pero es muy trabajoso. No, es porque ahora estamos en una práctica, en un examen, en una evaluación, tú lo vas a hacer al ojo, rapidísimo, porque ya has practicado. Ahora solamente nos queda determinar qué es, según el núcleo que hemos identificado. Para hacerlo más rápido, fue copulativo, entonces la frase es atributiva. Han comprado, comprar. Principal, la frase verbal es dedicativa. Felicitados es el principal, frase verbal predicativa. O mejor lo hacemos por acá para que no se confunda. Ahí. Y está copulativo, atributiva. En cambio, en están descansando, ojo, el verbo descansar es el principal. Está descansando en la sala, está descansando en su habitación, predicativa. Han sido o ha sido copulativo, frase verbal atributiva. Por último, interpretar principal, frase verbal predicativa. A ver, con respecto a este análisis, ¿hay algo? ¿Una observación, una pregunta? ¿Igual lo hicieron ustedes también? A ver, leo sus comentarios. Escríbanme.
En la 3, fueron sería un auxiliar. A ver, en la 3, ¿qué dicen? Fueron felicitados. Claro, esta es la forma pasiva. Por el director del colegio es el complemento agente. Entonces, tenemos auxiliar fueron y felicitado, verbo principal. Otra pregunta en la D. Ya, la D que dice, la hermana de Daniel está ujú, muy contenta. Ahí sería predicativa. No, es atributiva, porque estar es copulativo. A ver conmigo, Brando, ¿me sigues? Está, recuerda, si está por aquí escrito, está muy contenta, atributiva y predicativa se refiere a la E. De repente, por la forma donde nos hemos pasado de la línea, se pueden confundir. Estar es copulativo y por eso es atributiva. Ya, sigo con la pregunta. A ver, en la G, han interpretado va un adjetivo, entonces sería atributiva. A ver, en la G, han interpretado o, a ver, hijo, ¿cómo se analiza esto? ¿Qué cosa han interpretado? Hermosas melodías. Todo esto es el objeto directo y no puede ser atributiva porque el verbo interpretar es el principal. Por lo tanto, hermosas, ¿qué es? Hermosas es modificador directo de melodías. A ver, ¿quién me preguntó? Jimmy, ¿estás conmigo ahí? No es atributiva porque no necesito solamente el adjetivo para que sea atributiva. Necesito que el verbo sea copulativo, Jimmy. Y en la E es predicativo, en la E. Claro, ¿por qué la E es predicativo? Están descansando, el verbo es descansar. Este es el verbo principal. Lo que he ido resaltando en forma, no parece rectángulo, ¿no? Lo que hemos destacado en todo caso es el núcleo, es el caso de la perífrasis verbal. Y cuando tengo perífrasis es algo así como estoy dictando, estoy trabajando, estás estudiando, estás formulando preguntas, la acción continua, ¿no es cierto? El verbo estar auxiliar. Descansar, para el que me preguntó, Anthony creo que fue, este es el verbo, en la forma de un gerundio, y por eso se llama frase verbal predicativa. ¿Por qué la E es predicativa? Frank, lo mismo que acabo de explicar. El verbo estar es un auxiliar. Descansando no es perdón, no es un atributo, es un verbo. Estoy trabajando. ¿Cuál es el verbo principal? Trabajar. Estoy leyendo una novela. Leyendo es el verbo principal. Estamos ante una perífrasis, donde el verbo estar no se analiza como copulativo, sino un verbo auxiliar. A ver, ¿qué más me preguntaron? Brando dice, sí, ahí es atributiva, pero mi pregunta va, si es que le quitamos la palabra muy, cambiaría predicativa. ¿Qué número, Brando, en la D? No, no pasa nada. No, 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 Brando. Este muy no altera en nada, es un adverbio. Estar es el principal. Esto es lo que importa. Está feliz, está enojada, está bastante molesta, está sumamente molesta. No importa, no cambia en nada. Lo que importa es que contenta es un adjetivo, es el atributo de la hermana de Daniel. Y otra pregunta es, Maricielo, entre un auxiliar y un principal, ¿siempre va a ser un verboide? Buena pregunta. Maricielo, cuando tengamos una perífrasis, que ya les voy a explicar, de repente por eso es la duda. Todavía no hemos visto cuáles son los verbos auxiliares, cómo se reconoce una perífrasis. Te voy adelantando. Si tienes solamente dos verbos, el primero va a ser el auxiliar y el segundo es el verbo principal. Cuando decimos he comido, suele nadar, debes dormir más, debes dormir, esa es una perífrasis. Cuando tengo solo dos verbos, el último siempre va a ser un verboide, va a ser una forma no conjugada del verbo.
Puede haber dos o más auxiliares. Si tengo dos o más auxiliares, el primerito es el único. El primer auxiliar es el que va a ir conjugado. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, vas a tener que volver a revisar la práctica. Por ejemplo, esta es una perífrasis súper extensa. Vas a tener que volver a revisar. Eso es lo mismo que revisarás la práctica. Todo esto, todo sería la perífrasis. Pero ¿cuál va a ser mi verbo principal? Este va a ser mi verbo principal. Revisar la práctica. Y todo lo demás vas, tener, volver. ¿Qué van a hacer? Auxiliares. No se lo pierda. Eso le voy a explicar. Todavía, mire, estamos recién en el PPT 4. Eso está casi en la presentación 15, 16. Así que nos falta mucho. ¿Qué tal? ¿Se ha ido aclarando un poquito más? Qué gusto. Bueno, como me han enviado a reemplazar, no sé si ustedes son del chicos del ordinario, del especial. Me encanta que sean bien participativos. Eso es bueno. ¿Ordinario? Ah, ya. ¿Qué era la perífrasis, Carlos? Carlitos. La perífrasis es la asociación de dos o más verbos que expresan una sola idea. Ajá, una sola idea. Bloque E. Ah, ya, mira, ve, qué interesante. Bueno, muchachos, qué gusto. Estoy muy cómoda, así que vamos, me encanta que participen porque eso les va a permitir aclarar todas sus dudas y sobre todo para yo tener en cuenta qué ejercicios debo proponerles para que se pueda disipar, ¿no? Todas las dudas. Mira, hablemos del verbo. El verbo, muchachos, se dice morfológicamente, es una palabra variable. ¿Qué es eso? Que se puede flexionar. El verbo puede cambiar de persona, de tiempo, de modo, etcétera. Todos los verbos son variables y su función es ser núcleo de la frase verbal. Pueden expresarnos acciones. Construyó un edificio. Puede expresarnos un estado, una esencia, un proceso, etcétera. Y lo más importante, cuando analizamos su estructura, va a presentar una raíz y cuando está conjugado el verbo, tendrá el morfema flexivo amalgama. ¿Qué es eso? Que en una sola forma, en un morfo, va a expresar varias informaciones. El modo, ahora les voy a explicar qué es el modo indicativo, imperativo, subjuntivo, el tiempo, presente, pasado, futuro, etcétera, el número, singular o plural, la persona, primera, segunda o tercera, y el aspecto. Vamos a ver el aspecto perfectivo y el imperfectivo. Entonces, este es el tema súper interesante porque ahora sí, en morfología le dijeron amalgama, pero ahora van a entenderlo mejor por qué era amalgama. ¿Cuántas informaciones se podía concentrar en un solo morfo? Esto solo puede pasar cuando el verbo está conjugado. Pero si el verbo está en la forma de un verboide, no vamos a encontrar amalgama. En un verboide, ¿cuáles son? Los que terminan en ar, ir, son los infinitivos. Terminan en ado, ido, cho, to, so, los participios. Terminan, concluyen en ando, yendo, los gerundios. Estos
son los que nos van a ayudar a reconocer la perífrasis verbal, muchachos. Ahí, cuando lleguemos a estudiar cada uno de estos, perífrasis va a ser papayita para ustedes, ¿ok? Entonces, introducción. Solamente estamos viendo definición, estructura y las clases de las formas verbales. Personal cuando está conjugado, no personal cuando son verboides. A ver, si gustas tu captura de pantalla, te concedo unos segundos. Ahora sí, les voy a explicar sobre el modo. 3 modos. Hablemos del modo indicativo. Este es el que expresa un hecho real. La actitud del hablante es frente a ese suceso, frente al hecho verbal, de manera objetiva. La actitud es asumir que ese hecho es real, verdadero. Pero cuando expresa una posibilidad, una duda, un deseo, que es algo irreal, como por ejemplo, ojalá me gane la lotería, ojalá me saque la tinca, dice alguien. Queda solo como un deseo, no hay una certeza. En cambio, cuando decimos, prepararé el almuerzo después de mis clases, ¿eso es real? ¿Eso es verdadero? Estoy expresando mi actitud de manera objetiva. Eso es el modo indicativo. Ustedes dicen, profesora, ingresaré a San Marcos este año. Eso es real, es verdadero. En cambio, si alguien dijese, ojalá logre la vacante, quizá ingrese, profesora. A lo mejor ingrese. Es que no tiene certeza. Si no hay certeza, no hay seguridad, porque es irreal, a eso se le llama subjuntivo. ¿Y cómo expreso el imperativo? Chicos, cuiden su salud. No salgan si no es necesario a la calle. No salgan, participen, repasen. El imperativo expresa orden, mandato, ruego. ¿Está bien? Entonces, ahí tenemos nuestros ejemplos. Para los subjuntivos va a haber una manera como para ayudarnos, ¿no? Esto podría ser una forma bien sencilla, que aparezcan algunos adverbios, tal vez, quizá, a lo mejor, para expresar o ayudarnos a reconocer que es dudoso, que es deseable, irreal. Entonces, la gran pregunta para ustedes es esta. Ah, qué buena pregunta, Maricielo. Me ahorraste el tiempo que iba a escribir en la pizarra. Excelente. Vamos a trabajar con el verbo deseo, pero antes con el verbo dudar, ¿ok? ¿Qué pasa si decimos así? Fíjate, mm, yo dudo de la honestidad de los congresistas. ¿Eso es indicativo o es subjuntivo? Yo dudo. ¿Cuál es mi actitud? Eso es real. Yo expreso de manera objetiva. Excelente. Y si yo digo, yo deseo un helado de vainilla. Yo deseo una gaseosa heladita en este momento. ¿Eso qué es? Mm, chicos, no es subjuntivo. No, 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 porque es verdad. Yo en este momento quiero agua, quiero helado, se siente un calor. Entonces, mi actitud, ojo, eso es verdad.
¿Por qué se confundieron? Porque el verbo decía yo deseo, pero eso es verdad. La actitud es lo que tenemos que analizar, no el verbo desear, no porque diga yo deseo, profesor es subjuntivo. No. Ustedes, por ejemplo, dicen, mamita, deseo un arroz con pollo. Sírveme, por favor. Eso es verdad. O yo quiero ingresar a San Marcos. Eso es real. Y no porque dice el verbo querer o desear va a ser subjuntivo. ¿Marcan la diferencia? Entonces, ¿cómo sería la pregunta para quién me... A ver, acá está. Maricielo. El verbo que has escrito, yo deseo pedir un cambio. Maricielo, eso es netamente objetivo. Eso es indicativo. Y si das tu opinión, ¿qué modo es? Ya, si yo doy mi opinión. A ver, yo puedo dar mi opinión. Digo, muchos congresistas nos han mentido. Es mi opinión. Es mi actitud frente a ello indicativo. Muchos congresistas nos han mentido. Algunos presidentes nos han engañado. Mi opinión es indicativo. ¿Ok? Me pregunto, Maricielo, ¿no? Ya está. Entonces, no se dejen impresionar por el verbo, sino por la actitud. Ah, tal vez él desee. Quizá él desee. No hay certeza. Lo está reforzando Alejandra con tal vez y el verbo desee, ¿no? Es como que alguien te dijese, ojalá cumpla su palabra. Queda como un anhelo. Hoy quizá cumpla sus promesas ese candidato, ¿verdad, Ale? Entonces, pero si dijésemos, él cumple su palabra, él cumplirá aún en el futuro, lo manifiesto como algo real. Él desea tener poder indicativo, Alejandra. Claro. Si es en el futuro, ¿puedo expresar en el indicativo también? Claro. Es como ustedes cuando dicen, seré médico, seré abogado, seré contador. Pero todavía no se ha dado la acción y usted lo toma aún en el futuro. Es algo real, evidente, ¿verdad? Así que nada tiene que ver que sea en el futuro, en el presente, en el pasado. Nada que ver. No les recomiendo que ustedes vean, a ver, es cierto que, no. Bueno, yo no utilizo fórmulas, me centro en el verbo y analizo. A ver, claro, yo desearía, está en la forma de un condicional. Es como yo quisiera, Jimmy, y eso es indicativo. Por supuesto que es indicativo. Para que yo pueda transformar al subjuntivo, tengo que apoyarme en la forma de la actitud. Por ejemplo, a ver, vamos a suponer que yo quiero expresar, ya, con esta oración en extenso lo van a entender mucho mejor. A ver, fíjate, Cuando ingresen San Marcos, verán que todo esfuerzo tiene recompensa. Muchachos, acá cerramos el modo.
Quiero que analicen, ya no está con una oración simple, cada uno de estos, respectivamente. ¿En qué modo se encuentran? Respectivamente. Cuando ingresen. Ojalá ingresen. Le puedo añadir esa partícula. Esto no expresa algo real. Es una posibilidad. Profesora, no nos desanime. No, no, estoy analizando el ejemplo. Ustedes sí van a ingresar, por supuesto. Subjuntivo. Ustedes verán. Real. Indicativo. Está en el futuro, no importa, pero es verdad. Ustedes verán que todo esfuerzo tiene recompensa. Indicativo. El esfuerzo tiene recompensa. ¿Verdad? Indicativo. Profesora, yo todavía no veo resultado. No importa, el verbo está en indicativo. ¿Ok? Pero el contexto, Alejandra, cuando ingresen, no he dicho, chicos, coma, ingresen al salón. In- es importante, Alejandra, ver el contexto. Aquí, efectivamente, se trata de un subjuntivo. Y si yo hubiese presentado, niños, chicos, ingresen al salón, ¿cómo cambia esa figura, no? Chicos, ingresen al aula. Lo contextualizo. Profesora, tenía la misma forma. Sí, pero ustedes son chicos analíticos. No van a memorizar una forma. Esto es imperativo. ¿Qué tenemos que hacer? Mirar el contexto. ¿Está bien? El contexto. Entonces acá nadie me puede decir, profesor, este es un imperativo. No, no, no. Cuando ingresen a San Marcos, estamos en una posibilidad. ¿Ok? Ahora sí puedo cerrar esto. ¿Entendieron? Qué bueno. Con respecto al tiempo, no vamos a encontrar problemas. Se marca muy bien la diferencia de los tres tiempos, presente, pasado, un futuro. Compró, compro, compraré, la persona. A ver, ¿qué persona será? Son muy disciplinados. ¿En qué persona estamos? El verbo son. Tercera. Ujú. Mm, el número, a ver, vamos a ver con el número. Repasen, repasen todas las lecciones. Número, persona y tiempo. Ustedes, ustedes repasen. El número plural. Excelente. Muy bien, muchachos. Con esto no van a tener problemas. Presente, claro. Y ahora nos vamos al aspecto. Aquí sí nos vamos a detener un poquito más porque lo amerita. El aspecto perfectivo indica la acción que ya concluyó. A ver, Carlos nos pregunta. En la diapositiva anterior, en categoría imperativo, decía expresa orden ruego. Ruego no se refiere a otra cosa que orden. Ya. Vamos a retroceder para leer los ejemplos. Acá estaba, ¿no es cierto? Orden.
¿Qué pasa si yo veo alguien que me está interrumpiendo, ¿no? Generalmente por aquí hay algunos señores, ¿no? Y le digo, por favor, cállense, por favor, guarde silencio. Un ruego, una orden, cállese. Hay una ligera diferencia, ¿no? Pásame ese lapicero. Aparece con la forma de orden. Por favor, qué diferente es, ¿no? Esa palabra mágica, por favor, que nadie se puede negar. Ahí llamamos un ruego. Toma una decisión, por favor. Claro, Alejandra. Sí, 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 efectivamente. Entonces, la expresión que nos ayuda para encontrar cordialidad, por favor, preste atención. Qué bonito es cuando alguien nos dice esa expresión o cuando estamos haciendo bulla y dice, cállense. Ay, es chocante, ¿no? Eso es orden, mandato. Tanto el orden como indicar el ruego es dirigido para que la persona haga algo imperativo. Ahora sí, aclarado esto, volvemos al aspecto. Todavía falta, acá estábamos. Les decía que en el aspecto es importante que nos fijemos si la acción ya concluyó, terminó, por ejemplo, Romeo escuchó música, yo estudié lingüística en San Marcos, terminó la acción, mientras que también puede apoyarse con el verbo haber, he estudiado en San Marcos, educación, lingüística, una maestría en lingüística, con el verbo haber me apoyo, mientras que si se refiere a una acción que no ha terminado, no ha concluido, por ejemplo, estoy dictando en el aula 40 turno mañana, ciclo ordinario. Estoy dictando. La acción todavía no ha concluido. Trabajo en el Centro Pre de San Marcos. La acción no ha concluido. Gracias a Dios, estoy trabajando, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros indicamos una acción que no ha terminado, no ha concluido, ahí es donde vamos a decir que es imperfectivo. Entonces, usted puede decir, me estoy preparando en la pre. Ok, la acción no ha concluido. Yo repaso las lecciones de lenguaje. No ha terminado. Seré sanmarquino pronto. Todavía no se da, pero está en el futuro algo que se va a realizar, por supuesto que sí, pero como no hay resultado, no ha concluido, usted dice imperfectivo. Y se puede apoyar en las terminaciones aba, estudiaba, jugaba, cantaba, profesora, pero son pasados. Claro, mire, marca la diferencia. Estudiaba. Puede seguir usted estudiando. En cambio, si dice estudié, ya concluyó. O la terminación IA, ¿no? Yo veía las noticias internacionales. Veía, que todavía usted lo puede seguir viendo. En cambio, si dice yo vi las noticias, vi, terminó, concluyó. Así que una anotación para aquí, para el aspecto imperfectivo. Toda terminación en aba. Por ejemplo, amaba, quería, etcétera. Todos los verbos con esta terminación son pasado, por supuesto, pero la acción se puede seguir dando. ¿Cómo contrasto esto cuando digo que ya terminó, ya concluyó? Yo amé, acabó. Yo quise, terminó, finalizó. ¿Listo? A ver, ahora sí. Por favor, ¿todo claro? ¿Estamos bien?
Ok, a ver, vamos a la siguiente. Oye, qué chicos tan académicos son ustedes, ¿ah? Qué gusto. Se les explica un tema y ya captaron a la primera. Los felicito. El modo verbal. Ustedes van a identificar si es imperativo, indicativo o subjuntivo. Y aquí el aspecto, perfectivo o imperfectivo. Otra vez, ordenadamente. Ahí está la pizarrita, por favor. Esto es talento. Qué bonito, muchachos. Han combinado todos los colores que me gustan, por cierto. Pero ahora el chiste es cómo los voy a evaluar. Es un arco iris. Es un arte muy, pero muy abstracto. A ver, por ahí que veo. Ya está. A ver, intentaré descifrar sus respuestas. Mm, ¿Y qué tal si alguien no vino a clases y de pronto dice, a ver, la captura de pantalla del ejercicio 2? ¡Ah! ¿Y qué va a hacer? Uy, se va a perder. Entonces vamos a ayudar, ¿no? Para aquellos que, claro, ustedes sí, de hecho lo han trabajado, han entendido, pero por consideración aquellos que de repente hoy no pudieron conectarse, pues vamos a hacer la respuesta oficial. Vamos a presentarlo por aquí. Ya está, ustedes lo han trabajado, solamente por consideración aquellos que van a tomarle una fotito. El dueño atiende bien, indicativo, cultivan, indicativo, ingresen chicos, ahí está ese verbo, mandato, imperativo. Quizá viaje, ay, no tengo certeza. Tal vez viaje, una duda. Posiblemente este verbo participe, ¿verdad? Está en subjuntivo. Ya está. Y ahora el aspecto. Vamos a ver si el aspecto es perfectivo, si ya concluyó. Los niños jugaban. ¿Te acuerdas de la regla? Terminación aba. Aba, imperativo. Ha escrito, es que ya terminó. Está escuchando en este momento. Eso es imperfectivo. Y dos hombres han colocado. Ya terminó la acción. El carpintero está reparando, que realiza la acción, o simplemente repara, ¿no? En tiempo presente.
Bien, creo que ahora sí. Quienes no pudieron conectarse van a hacer su captura de pantalla o van a volver a escuchar el video, ver el video y no van a tener dificultad. Con respecto a ustedes, ¿alguna duda? Han estado. Ahí es que ya concluyó. Claro, ya terminó. Y Mileva, ya terminó. Es como que yo dijese, han estudiado. Ok, ahora vamos a trabajar con respecto a la clasificación. Ah, ya, que repita sobre jugaban. Ya, a ver, vamos a volver. Esto les voy a contar con la terminación aba con una historia para que no se olviden. Dos jovencitos, ¿no? Porque el amor llega a veces en el momento que uno menos lo pensaba, ¿no? Dos jovencitos se estaban preparando, ¿no? Vamos a ponerle nombre, Pepito y Luchita. Ambos postulaban a derecho. Se enamoraron, muy bien. Bueno, dijeron, ya, pero sin descuidar nuestro estudio, ¿ok? Que todo sea con una amistad. Ok, ya, perfecto. ¿Quién ingresó? La señorita, porque dijo, no, primero mis estudios, ¿ok? Luchita, Luchita ingresó. Después de cierto tiempo ingresó el caballero. Ya está, se encuentran. Ella ya estaba en otro nivel, ya se había hecho amiga de chicos que ya iban a concluir la carrera y todo lo demás. Mira la historia. Entonces el jovencito le dice, mira, yo te amaba y tú me dejaste ir, ¿ya? El caballero le dice, yo te amaba, Luchita. Luchita, que sabe gramática, ¿qué puede entender? ¿Que ya acabó? ¿Que ya no hay nada en el corazón de ese chico? ¿O que todavía la ama? ¿Qué dicen ustedes? Mire, es un ejemplo de la vida real, ¿ah? Yo te amaba y me dejaste ir. Amaba. ¿Ya fue? No, la sigue amando, Ale. ¿Por qué? ¿Cómo que ya no hay nada? Sí, todavía hay algo. Para que el chico le diga que ya no hay nada, debe decir, yo te amé. ¿Sí o no? Yo te quise. Esa historia no se los conté, pero lo escribí rápido porque dije el tiempo me va a ganar hasta que cuente la historia de Luchita y de Pepito. ¿Ah? Entonces, ahí mismo date cuenta. Hay personas que nos han dicho eso, ¿no? Oye, yo te quería, ¿no? O que dice, tú me gustabas. Mentira, le sigues gustando. ¿Por qué? Porque esa terminación aba. Ah, pues no, estamos primero trabajando con la terminación aba para que lo fijen, José. O puede decir, ya no te amo. Ah, ya, pues, finish, terminó. Next, el siguiente. ¿Ve? En cambio, lo que quiero que noten, porque me preguntaron con el verbo jugaba, ¿no? Puede seguir jugando. ¿Eso se dio dónde? Por acá estaba. Los niños jugaban. Para decir que ya acabó la acción, tenía que ser, los niños jugaron en el parque. Ahí es que ya terminó. Por eso, cuando les cuento la historia de la terminación aba, es para ayudarlos a recordar esa historia de Luchita y Pepito, ¿no? Pepito le dice, yo te amaba, pero le está revelando en realidad que la sigue amando, ¿no? Como dice, donde hubo fuego, cenizas quedan. Ya está. Bueno, no quería contarle la historia, pero es un ejemplo de la vida real, ¿eh? Bueno, ahora vamos a clasificar a los verbos según la frase verbal.
¿Cuántas frases hemos estudiado? 2. Entonces vamos a analizar 2 verbos. Los copulativos, que ya lo sabemos, que conectan al sujeto con su atributo, y los predicativos, que van a ser de 3 tipos. A ver, ¿cómo reconocemos al transitivo? Este debe presentar un objeto directo, a veces un indirecto. A ver, veamos un ejemplo. Primero, ¿por qué será que necesita un OD? Fácil. ¿Por qué? Porque su significado no es completo, no es pleno. Ejemplo, si yo dijese, yo prefiero, ¿qué cosa prefiere, profesora? Yo prefiero una bebida tibia, ¿no? Al dictar clases, tanto que estamos hablando, las cuerdas vocales, sería fatal que tomemos algo helado. Entonces siempre estoy con mi agüita, ¿no? Tibia, y digo, yo prefiero una bebida tibia. Ahí está, lo estoy contextualizando para que digan por qué esa expresión. Si no hubiese completado con esta FN, este verbo prefiero es transitivo, su significado sería incompleto. Ha necesitado el objeto directo, nada más. Pero hay otros verbos transitivos que van a necesitar el indirecto. Ejemplo, presté, presté dinero a Luis. Prestar implica algo y es que alguien lo va a recibir. ¿Qué prestas? ¿Dinero o de? ¿Pero quién va a recibir? ¿Quién va a ser el beneficiario? ¿Quién va a tener ese dinero? Luis se reemplaza por le. Técnicas entonces para reconocer el o de, el oí. La primera, facilita. Los objetos directos se van a reemplazar por lo, la, los y las. Y el objeto indirecto se reemplaza por le y les. ¿Estamos? Entonces te voy a proponer el ejemplo y tú me dices qué es. Amo a mi amigo. ¿Qué es a mi amigo? ¿Aplica el ejemplo? ¿Sí o no? ¿Se puede reemplazar? Oh, excelente. Otra técnica. Ese es el primer reemplazo. La otra técnica es que esto que es objeto directo en la oración pasiva tiene que ser el sujeto. Esa es la segunda técnica que nunca falla. Amo a mi amigo. En la pasiva será mi amigo es amado por mí. Señores, así nunca se van a equivocar en reconocer el OD. Mi amigo, lo que antes era OD, pasa como sujeto en la voz pasiva. ¿Sí? Aplíquenlo siempre. Y los verbos intransitivos, nunca OD, nunca OI. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque su significado es completo, pleno. Puede tener circunstancial opcionalmente, pero no es necesario. Por ejemplo, si yo dijese, es un ejemplo un poco triste, pero lo menciono, está en la lista. Falleció mi vecino. Pregunta, ¿qué función tiene la FN mi vecino?
ver, ¿qué función? Mi vecino. Eso. Uy, chicos, ustedes están dominando gramática, pero que impresiona, ¿eh? Es el sujeto. Entonces, falleció es un verbo intransitivo que se entiende perfectamente y no necesita o de, o y, ni siquiera el circunstancial. Si yo quiero, puedo decir falleció en Ayacucho, falleció, no sé, por una enfermedad terminal, cualquier circunstancial, pero que no es necesario. Esa es la característica del intransitivo. Su significado es pleno, completo. ¿Y cómo se reconoce a un verbo impersonal? Primero, tienes la lista de haber y hacer. Estos verbos, míralos con pinza, porque la conjugación siempre va a ser, debe ser, en tercera persona singular. Si tenemos una oración como hubo un accidente en, en la avenida Perú. Pero si hubiese dicho hubieron varios accidentes, incorrecto. Solo se acepta tercera persona singular. El verbo hacer, calor intenso. Pero ¿quién hace el calor? Los impersonales carecen de sujeto. Cuando decimos está garuando, ha granizado, pero ¿quién realizó esa acción? No lo sé, no se puede reconocer, es un verbo impersonal. Señores, hasta aquí sobre esta explicación. ¿Hay alguna duda? Quiero ponerte algo más. Ya. El impersonal no quedó claro. Ya. Ya, perfecto. Te iba a explicar un poquito sobre el copulativo. Ya, voy a explicarte, pero ahora quiero que veas lo siguiente. Está en la oficina. Para cerrar. El verbo estar, ¿qué sería aquí? ¿Un verbo copulativo o un verbo predicativo? Profesora, yo lo veo acá en la lista como copulativo, pero te diré que no es. ¿Pero por qué si está en la lista? Está en la oficina. En la oficina es un circunstancial de lugar. Por lo tanto, este verbo no puede ser copulativo, porque los copulativos debían presentar el verbo y su atributo. Entonces, no es copulativo. Listo. Es un verbo predicativo. Ya, es un dato que quería explicarles. ¿Qué era lo relevante del verbo impersonal? El verbo impersonal no presenta sujeto. Entonces, cuando yo les dije, hace calor, hace frío, ha llovido, ¿ustedes pueden reconocer cuál es el sujeto? Mamá está garuando. ¿Y quién está garuando? No vas a poder, no se sabe. Ok, esa es la primera idea con los verbos impersonales. No presentan sujeto. Les decía por qué esta aclaración cuando le dije hubo un accidente y todo y como que se perdieron. Porque de manera incorrecta, algunos
lo escribo por el chat, suelen utilizar el verbo haber en plural y dicen, ¿no? Habían muchos invitados en la ceremonia. Eso es incorrecto. El verbo haber solamente cuando es impersonal debe estar conjugado en singular. Puedo decir había, hubo, hay, habrá invitados, pero no los puedo pluralizar. Les había explicado sobre tercera persona singular. Las formas correctas. Hubo, hay, había, habrá. Nada más. Pero cuando ya no sean verbos impersonales, sino que sean verbos auxiliares, por ejemplo, hemos pintado, habían realizado la tarea, tranquilamente puede estar en plural, pero ahí ya no serían impersonales, se llamarían verbos auxiliares. A ver, un ejemplo donde el verbo haber sea auxiliar. Han repasado la lección. Y ahí el verbo haber es un auxiliar. Hemos obtenido el premio. Es un verbo auxiliar. Ahora sí, no era nada difícil, solo saber que no tiene sujeto. A ver, veo sus comentarios. Osiris me decía, mi amigo es amado por mí, ¿es indicativo? Claro, claro que sí, es un verbo que expresa un hecho real. Y si digo ha repasado la lección, sigue siendo un verbo auxiliar, el verbo haber, Milena. Ujú, perfecto. Ya, acá les va los ejercicios. A ver, todos, lo primero que van a hacer es cuál presenta verbo copulativo y cuál verbo predicativo. Bien, pizarrita. Mm, y acá, excelente. Marcaron la B y sería la C. ¿Por qué, profesora? A ver, fue elogiado es perífrasis. Ese es el verbo principal. Ha sido tesorera. El verbo ser es copulativo. Perfecto. Y está operando. Operar es el verbo principal. Estar es un auxiliar. Y fueron seleccionadas verbo principal. Ok, la B. Un verbo predicativo. A ver, ser es copulativo, son copulativo y han expuesto. Este es el verbo predicativo. Perfecto. Los felicito. Calificación para los chicos del aula 40, turno mañana ordinario 20. Ok, carita feliz. Ya, ahora vamos al siguiente. Muy bien. Esto es fácil. Con respecto a los verbos, según el lexema verbal, esto es si la raíz no sufre ningún cambio, ninguna alteración, la vamos a llamar un verbo regular. Y si hay variaciones, hay cambios, como por ejemplo, el verbo dormir.
Le quitamos la terminación ir a todos, ¿ah? Ar, ir, y nos vamos a quedar con la raíz. Vamos a ver si hay o no un cambio. Por ejemplo, dormir, yo duermo, pero la raíz era dorm. Claro. ¿Qué pasó? Cambió la base. Tener, yo tengo. Oh, a ver, vamos a analizar. Ay, mi lapicito. Le quito la terminación mi raíz sería ten, ¿no es cierto? Ya está. Entonces conjugamos. Yo tengo, él tiene, yo tuve, señores, se alteró con la primera nada más, quizá no lo podía ver, porque diría, profesora, la raíz está igual. Un momento, pero este go es la desinencia. Aquí se ve que hay un cambio. Debió ser, como es el verbo tener, con el modelo del verbo temer, que termina en Yo temo. Esta es la desinencia. No la cumple. No aparece la O, por lo tanto, irregular. Y ya con esto se confirma, ¿no? Ha cambiado. Profesora, ¿qué tengo que hacer? Simplemente, mi recomendación es que elimines las marcas del infinitivo, te quedas con la raíz y lo analizas. En un salón me preguntaron sobre esto. ¿Qué pasaba con el verbo tocar o el verbo pescar? Entonces, el verbo tocar, ¿no? Tocó el piano, tocar. Le quito la terminación ar, puedo decir, yo toco que, y no hay ningún problema en que sea la letra C y que ahora haya cambiado a una Q, porque fonológicamente sigue siendo la oclusiva velar sorda. Así que el cambio a nivel de letra no importa. Fonológicamente es el mismo. Entonces es un verbo regular. ¿Sí? A ver, hasta aquí. ¿Alguna pregunta sobre esto? El siguiente ejercicio es para que ustedes desarrollen, pero no quiero pasar simplemente si hubiese alguna duda. Por favor, escríbeme. Todo claro. Poner PPT anterior. Ya ve que es necesario. Ahí está. Ya para el recuerdo, ¿no? La calificación 20. Álvarez, ¿ya está? En el regular no varía la raíz. No, no cambia la raíz, ni la desinencia. Entonces, yo digo viajo, viajé, camino, caminé, trabajo, trabajé. No, no se altera. Quitamos las terminaciones ar, ir y todas conservan tanto la raíz como la desinencia. No varía. ¿Dónde se ven los cambios? En los verbos irregulares. A ver si esto se está entendiendo. Quiero que ustedes, por favor, me digan, no está en la lista, por eso va a ser una práctica. Almorzar, ¿es regular o irregular? Irregular. Excelente. El verbo hacer, irregular. Bailar, bailar regular. Yo bailo, bailé. Ok.
aquí tiene que ver con eso. Oh, todavía no venía el ejercicio. Ya, no hay problema. Les termino de explicar sobre la clasificación del verbo según la conjugación. Muchachos, según este criterio, hay verbos que tienen una limitación al momento de conjugarse con alguna persona, con algún tiempo. A esos que tienen conjugación incompleta, las vamos a llamar verbos defectivos. Voy a poner como ejemplo el verbo balbucir. Si yo tengo que analizar si es que hay alguna limitación o no, vamos a encontrar que en la primera persona el verbo balbucir no se puede en tiempo presente, pero sí puedo decir en la segunda persona presente. Tú balbuces, usted balbuce, él o ella balbuce, nosotros balbucimos, etcétera. Pero hay una limitación en la primera persona. Vamos a ver el verbo atañer. A ver, ¿cuál es su conjugación de atañer? Atañer implica incumbir, corresponder. Busco la conjugación. Tiempo presente, primera persona. No hay. Segunda persona. No hay, pero sí acepta la tercera persona. Atañe o atañen. Entonces, eso muestra que se trata de una limitación con la primera, con la segunda persona. Es un verbo defectivo. Pero si busco la conjugación con pintar, beber, comer, partir, todas van a ser posibles, no hay ninguna limitación, entonces son verbos no defectivos. ¿Estamos? A ver, creo que me va a llegar un comentario mientras... Ah, muy buena pregunta. El verbo excelente. A ver, veamos. Primero, el verbo satisfacer se conjuga como el verbo hacer, ¿no? Entonces tengo la conjugación. Yo satisfago. Tú satisfaces. Usted satisface. Él satisface. Nosotros satisfacemos. Ellos satisfacen. Ninguna limitación, mi estimada Mileva. Es un verbo no defectivo. Los verbos, dice, ok, Mileva, la duda que tenía de chiquita, ya está claro. ¿Qué me dice Jimmy? A ver. Los defectivos son como los irregulares. Oh. Los irregulares tiene que ver si es que cambia o no la raíz, la desinencia. En cambio, los defectivos es que yo no puedo conjugar con todas las personas. Tengo una limitación. De repente me acepta conjugar en pasado, pero no me permite en el tiempo presente. Me permite conjugar en la segunda, tercera persona, pero ya no puedo conjugar en la primera persona. Es lo que les mostré con el verbo balbucir. En primera persona no podría. ¿De acuerdo? Entonces son criterios diferentes según la conjugación, con todas las personas, con todos los tiempos. Si es que lo puedo conjugar, es un verbo no defectivo. Si encuentro al menos una limitación, entonces, como por ejemplo, voy a mostrar el verbo concernir. El verbo concernir es interesar, afectar, atañer. Tampoco lo puedo conjugar en la primera ni en la segunda persona, pero sí en la tercera. Concierne o conciernen. Es una gran limitación. Concernir, un verbo defectivo. ¿Ok? Jimmy, son criterios diferentes. Ujú. Hemos estado haciendo referencia a
los verbos en cuanto a la perífrasis. Una perífrasis les decía que era la unión de dos o más verbos que expresaban una sola idea, que va a estar constituido por un verbo auxiliar, un verbo principal. Yo te sugiero que te puedas aprender para que tu análisis sea mucho más rápido. ¿Cuáles son los verbos auxiliares? El verbo haber, tener, estar, ser, soler. Acá le podríamos añadir el verbo poder, el verbo deber, ¿no? Que también nos ayuda en la conjugación. Debemos ser honestos. Podemos superar la crisis. Esa es una perífrasis. Entonces, los verbos auxiliares en una perífrasis van a aparecer conjugados, van a marcar persona, tiempo, van a tener amalgama. En cambio, los verbos principales van a tener los verboides, terminación ado, ido, ar, er, ir, ando, yendo. Estos, como no están conjugados, no marcan persona, su ayudante, ¿quiénes son? Los auxiliares. Entonces, ¿el verbo auxiliar aporta algún significado? No. El que aporta el significado central, principal, es el verbo que está en la forma no conjugada, en los verboides. Si digo tengo que estudiar, el verbo tener no aporta ningún significado, solo que está conjugado para marcar la primera persona. El verbo estudiar es el que aporta el significado. ¿Bien? ¿Preguntas? Ah, buena pregunta. Pretende salir. No hay perífrasis, preciosa. ¿Por qué? Porque el verbo pretender no está como verbo auxiliar, sino es el verbo principal. Es algo así como yo quiero conocer. Quiero conocer varios países. ¿Vamos? Yo no puedo decir que acá hay perífrasis. ¿Por qué, profesora? Por una razón fundamental. Porque acá se pueden separar las ideas. En la perífrasis no se puede separar. Es un solo bloque, es un solo núcleo. Aquí hay dos ideas. Yo quiero, primera idea, es verbo principal, y conocer varios países es la segunda proposición. Entonces, aquí no hay perífrasis. Maricielo, muy bueno tu ejemplo. Pretende algo, pretende engañarnos, pretende salir, pretende algo. No hay perífrasis. Ujú. Ok. Qué gusto me da que formulen sus preguntas, presenten sus ejemplos. Ya está. Entonces, por fin llegó el ejercicio 4. ¿Qué van a hacer aquí? Van a trabajar, a ver, cuál es la clase de verbo predicativo. Ya, ¿eso qué quiere decir? Me van a señalar, ¿no? Si el verbo es impersonal, transitivo, intransitivo, y aquí la clasificación según el lexema, es decir, si es regular o irregular. Tómense su tiempo, no lo hagan a la volada para que salga perfecto y tengan 20 de calificación. Ya está. A ver, pizarrita.
¿Listo, muchachos? Ahora sí. Ah, mira, me preocupa un detalle. Acá dice intransitivo y por acá una T. Supongo que están pensando T de qué, de transitivo. Uy, uy, uy. No me van a decir que es la I, ¿ah? Por favor, se ve clarito, una T. ¿Sí? A ver, opiniones. Por ejemplo, acá, viajar. Uy, aparece como transitivo. No, 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 ñaños, cuidado. Ah, ya, entonces voy a tener que trabajarlo. Ya, ok, Yanela, no te preocupes. Primero vamos a terminar esto. El verbo llegar no tiene objeto directo. Entonces, ¿qué diremos? Llegaron, Arequipa es lugar. No tiene OD. Intransitivo. Los obreros colocan, ¿qué cosa? Paneles. OD. Por lo tanto, transitivo. ¿En qué me baso? Es que tiene el objeto directo. Eso es el argumento. En cambio, con el verbo llegar no había OD, tenía un circunstancial, nada más. Viajará con sus hermanas. Eso es compañía. Llovió. Allá, pero primero vamos a clasificar. Viajará, no tiene OD, transitivo. Y el verbo llover, garuar, aquel que no presenta sujeto, este es impersonal. Ahora sí, vamos a ir analizando qué pasó con la pregunta 2. Venir. Ella viene. Cambia. Irregular. El agricultor limpia. Limpia, limpió, limpié. Este verbo no cambia. La raíz se mantiene tal cual. Regular. Reviso. Revisé. Revisaría. No cambia. Intervenir. A ver, algunos me estarán diciendo, ¿a qué se refiere si cambia o no cambia, profesora? No entiendo. El verbo intervenir, le quitas la terminación ir. Ese era mi consejo. Entonces, si quitas el ir, te quedas con toda la raíz. La pregunta es, ¿ha cambiado o no? Inter era ven y acá es bin. Sí cambió. Por eso es irregular. ¿Listo, muchachos? Lo hicieron así algunos. Por favor, con respecto a esto, mucho cuidado. Y Yanela nos pide retroceder para tomar una fotito. Estamos al tiempo, lo voy a hacer. Ahí está, hija. ¿Puedes tomarle una foto? Ok. Con respecto a este ejercicio, muchachos, ¿alguna duda? Hola, ¿todo está bien? Seguro están cansaditos, no se preocupen, ya van a almorzar su arrocito con pollo, su huancaína, o de repente su lomo saltado, su ceviche. Inspírense, ¿ya? La alimentación
clave, ¿no es cierto? O quizá por ahí les espera un picante de cuy, una pachamanca. Estas horas todo, ¿no? Lo que alucinamos. Y ya, ahora sí. Ojo, un pollo. Ay, no, por favor, sufro de antojos. Pollito a la brasa, qué rico. Sí, sí. Ya, entonces pensando en el pollito a la brasa, vamos a terminar bien, porque esa es nuestra motivación. ¿Ve? Ah, le dice, no antojen, muchachos, ¿para qué hablan de comida? ¿Ves? Se pasan. Ya, la perífrasis. Yo empecé para despertarlos. La perífrasis es la unión. Alguien había preguntado qué era perífrasis. Unión de dos o más verbos. Tengo que leer. Debemos trabajar, ¿no? Que constituye un bloque, un solo núcleo. Hay un solo significado. Consta de verbo auxiliar y de verbo principal. Por ejemplo, en el caso de, a ver, resalto con este color, tiene que salir. Aparece el verbo auxiliar. Voy a destacar con circulito todos los auxiliares. Ya está. Los auxiliares aparecen conjugados porque los verbos principales van a estar en infinitivo. Ando, ando yendo, gerundio, ar, er, ir, infinitivo, o ado, ido, choto, so, que son los participios. Aquí está muy sencillo, aparece con solamente un verbo auxiliar y un verbo principal. Pero podríamos encontrar casos en que haya más de un verbo auxiliar. Tienes que volver a pintar. Eso es, pintarás la pared. Tienes un auxiliar, volver, otro auxiliar, pero el principal, el que aporta el significado final, es el verbo pintar. Y todo sería un solo núcleo. Todo esto, una sola idea. A eso se le llama un solo bloque. ¿Está bien? Y lo que habíamos mencionado, que hay casos que a pesar de ser dos verbos o tres verbos, no tiene perífrasis, es porque las ideas se pueden separar. No hay un solo núcleo, como por ejemplo, deseo almorzar. ¿Han degustado la pachamanca tres sabores? Aunque sea un sabor. Esta, por ejemplo, sí, ¿verdad? Ay, muchachos, no sé por qué empecé con, será porque no he desayunado. Ya, a ver, deseo, en verdad, no es broma, ¿ah? Deseo. ¿Qué desea? Almorzar. Esta viene a ser la segunda idea. Esta es la proposición, no jamás será, ¿no? Ahí está, Anthony. ¿No? Ya está, proposición principal y esta es la proposición subordinada, ¿ok? Entonces, de esta manera determinamos no hay perífrasis en esta oración porque se puede presentar dos ideas, dos proposiciones. Listo, mis amigos. Ahora nos vamos a ir a nuestra práctica. Vamos a cargar esta presentación. A ver, ¿dónde están las cuatro preguntas? Ok, acá está. Ahí va cargando unos instantes. Ahí está. A ver, chicos, que esto sea como si fuese, a ver qué, como si fuese tu examen, ¿ya? Tu simulacro.
Ahí está, oye, ustedes sí son lo máximo, ¿ah? Deseo almorzar es indicativo. Claro, Nayeli, porque eso es verdad, recontra real. Sí. A ver, Maricielo, no, avenida es con minúscula, hija. Avenida, calle, jirón, minúscula. Ujú, ya está. Bueno, estoy leyendo las preguntas, pero el resto va trabajando. Ahí está la práctica, los espera. Vamos. Analicen y me escriben por el chat cuál es su respuesta. A ver, seguros. Probablemente almuerce lomito saltado. Eso es subjuntivo. Sí, Alejandra. Ya, muy bien. Con esa inspiración de Alejandra, probablemente, posiblemente almuerce, ¿no? Ya está. Ok, por acá. La alimentación debe ser copulativo, ¿no? Y luego, tres hermanos están viendo. El verbo ver es predicativo. Llegaron, predicativo. Debe ser copulativo. Allá, al ojo, tienen razón. Ya está. A ver, vámonos con las 6. ¿Qué dicen? Analicen las 6, chicos. A ver, veamos. Conectaré este cable. Objeto directo. Eso es porque el verbo conectar es transitivo. Llegué. El verbo llegar no tiene OD ni OI, es intransitivo. Granizó, llovió, garuó, no tiene sujeto, impersonal. Y fuiste, eres y serás el mejor. Eso es copulativo, ¿no? Ese es el verbo ser. Sí, pues con esa correlación, la 6 sería alternativa de dado. Qué buen grupo tengo, ¿ah? Bueno, solo por hoy día, por supuesto. Ya está. A ver, la número 7. ¿Qué dicen? ¿Cuál presenta perífrasis? A ver, quiero ver más respuestas en las 7. Solo veo un participante. Los demás, ¿qué dicen? Analizamos. Primero, el reportero ha entrevistado. Esa es una perífrasis. Auxiliar y principal. En cambio, Eduardo nos sugirió, este es verbo principal, y usar las mascarillas, esta es la proposición. Entonces, aquí hay oración compuesta. No habrá perífrasis.
Mis amigos están repasando. Están repasando es una sola idea. Repasar verbo principal, ahí sí. Mientras que mis amigos trabajan. Puedo separar las ideas. ¿Cómo trabajan? Escuchando canciones. Segunda idea. Aquí no hay perífrasis. Por lo tanto, la respuesta correcta es D de dado. Ujú. Repasando es gerundio, sí, por supuesto es gerundio. Y la idea es repasan las lecciones. ¿Por qué la 2 no puede ser? Ah, porque el verbo sugerir, primero Jimmy, no es un verbo auxiliar. El verbo sugerir es el verbo principal, usar es el verbo subordinado. El verbo sugerir tiene su propio significado. Es el verbo principal. Nunca actúa como verbo auxiliar. Ahora sí, vamos a la última pregunta. Ahí está. Uso adecuado del gerundio. A ver, primer caso. La señora busca una joven. Una joven sabiendo cocinar. ¿Cómo es eso? Debe ser una joven que sepa. Esto está mal. Debe ser una joven que sepa cocinar. Encontró una bolsa conteniendo. No, es una bolsa que contiene o que contenía, ¿no? Ok, una bolsa que contenía monedas. Luego, Luis se alejaba. ¿Cómo? Llevando los folders. Esa es. En cambio, el ladrón huyó siendo alcanzado. No, huyó primero y posterior será y fue alcanzado. Ay, muchachos, realmente ha sido un gusto. Termino, sí, complacida, así que qué gusto me da. Creo que todos han intervenido. Cuando no había perífrasis, Osiris, cuando se pueden separar las ideas, cuando no hay un solo bloque, ¿no? Entonces podemos decir, él prometió. ¿Qué prometió? Prometió ayudarnos. Ahí, por ejemplo, no va a haber una perífrasis de ninguna manera, porque cada verbo tiene su propio significado y tenemos que separar. Este es verbo principal y esta es la proposición subordinada. Ismael, debo decirte que no damos las claves, desarrollamos las 4 preguntas, el resto lo trabajan ustedes y cualquier duda estoy segura que en el multichat los van a ayudar. Qué gusto me da, que tengan bonita tarde. Hasta luego, gracias por su atención.